Buenos días, gente. Otro día en la ruta en Ecuador. Último día en la ruta en Ecuador, porque me estoy yendo hacia la frontera con Perú en Zapotillo. Es la frontera más cerca, creo, del océano. Hay varias razones por las que me voy para allá, pero les voy a ir contando después. Es un día muy bonito acá en Ecuador, no tan bonito para mí. Hay cosas que pasan que a uno lo ponen mal y triste y demás. Nos pasa a todo, en la ruta también pasa. Vénganse conmigo, vamos a recorrer. Tengo que volver hasta Loja, pasar por Loja y tomar la ruta 35 de nuevo y luego desviarme un poco para llegar hasta Zapotillo. Espero que haya buenos paisajes y cosas para contar y que se vengan conmigo todo el camino, ¿eh? Un abrazo grande, gracias por estar, gracias por apoyar y largamos. Camión acá de delante lleva una carga de piedra, de ripio, que no está tapada correctamente, y entonces va tirando agua por abajo y ripio por arriba. Y recién venía una camioneta con niños, y los niños con la cabeza asomada fuera de la camioneta. Y entonces llama un poco la atención, primero para la gente que está trabajando, que ¿qué les cuesta un poquito más de cobertura para que no se esté cayendo las cosas? Pero después a los padres de esos niños, esas piedras las salen volando y son proyectiles, y en la cabeza de un niño le van a sacar un ojo, le van a meter el hueso adentro del cerebro. Puede pasar algo muy grave. Entonces un poquito de conciencia nomás, porque estamos jugando, digamos, entre las dos partes. Están jugando con la vida de un inocente que lo único que está haciendo es divertirse. Es horrible, la verdad. Yo me imagino si a nosotros que vamos así, vamos con casco y nos pegan las piedras cuando vuelan de algún lado y casi te sacan la cabeza. Imagínense un chico que viene completamente desprevenido, descubierto, y le pega una piedra de esa, lo puede matar directamente. Así que vamos, gente, un poquito de sentido común nomás para los dos bandos, el camión peor todavía, porque eso estoy seguro que la normativa es que tiene que estar bien cubierto y que no puede estar tirando cosas para afuera. Vengo enajenado, la verdad, muy buena la ruta. Este se llama, miren cómo está acá, miren. Posición agresiva. Así está a cada rato la ruta por todos lados, le falta un pedazo de asfalto. Bueno, acá está Loja adelante y este es el paso que la bordea. Así que me estaba mandando, como yo tengo que ir a tomar la 35, que es la ruta digamos, panamericana, me hace saltear Loja, lo cual se lo agradezco mucho porque ya estuve en Loja y mucho tráfico. Así que me voy por acá, por esta cortada, digamos, por esta circunvalación, y se supone que voy a salir a la 35 más allá de Loja. Vamos a ver. Yo estaba en Vilcabamba. Si yo continúo por la ruta esa, hay una frontera con Perú. El tema es que la mitad del camino es destapado y me han dicho que se pone muy feo y se cae tierra del costado y normalmente la ruta está destrozada. Entonces decidí no ir por ahí. Además, que cuando uno llega a esa frontera, la mayoría de las veces no hay luz, no hay internet, no tienen cómo hacerte el papeleo y terminas haciéndolo por WhatsApp. La otra frontera creo que se llama Machala, no estoy muy seguro, pero es la frontera principal. Y el problema ahí es que hay demasiada gente todo el tiempo. Entonces cruzar esa frontera puede demorar 4 o 5 horas. Ahí también me dijeron que hay más policías del lado de Perú que son conocidos por hacer la vida un poco difícil a los viajeros. Y en cuanto a la otra que voy yo, que es Zapotillo, pues esa frontera es una frontera que no la usa nadie, pero que como la frontera está en el pueblito, unos kilómetros antes del borde en sí mismo, la parte de Ecuador es muy fácil y la parte de Perú es más tranquila. Así que por eso me voy para ese lado. También me han dicho que para allá hace mucho calor. Me va a tomar otras 4 horas en llegar, aunque un poco más quizá, porque ya tengo hambre. Me he mal acostumbrado a comer a la mañana últimamente, así que ya tengo hambre. Bueno, acá agarré la E35 y vamos hacia Catamayo por ahora. Catamayo es donde está la frontera importante, digamos, la más grande. Eso es lo que yo entiendo.
Tomen mi información con pinza, gente, todo a verificar, por favor. Mucho antes de llegar, tomo una ruta secundaria a mi derecha y me va a llevar hasta Zapotillo. Buen tiempo hasta acá, son las 11 de la mañana y me quedan exactamente 4 horas para llegar a destino. He llegado a Catamayo, la verdad que entonces estoy un poco perdido, porque Catamayo no está en la frontera, entonces el que está en la frontera es otro. Pero bueno, yo sé que el que pueden investigar un poco, sigan la 35 derecho hasta la frontera y ahí van a encontrar cuál es a la que me estoy refiriendo. Catamayo parece ser una ciudad bastante grande, voy pasando de largo nomás, son las 11:30, voy a esperar hasta el próximo pueblo, un poco más allá, para ya pegar el almuerzo con el desayuno y comer derecho y ya. Catamayo tiene aeropuerto, ¿eh? Creo que Loja también tiene aeropuerto. Estamos en una parte muy interesante de la montaña. Redondeadas son, pero secas y inmensas. Hay nada, es espectacular. Para un país tan chico que tengan estos lugares. Llega hasta la punta. Acá, miren, a ver si se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver, pero estoy en la punta de la montaña. Muy alto. Y ahora empieza la bajada. Tengo que pasar para el otro lado, miren eso. Y ahora voy para allá abajo. Ahora empiezo a bajar. Nos largamos para abajo, gente. Miren eso. ¡Qué espectáculo! Y se va a empezar a poner verde otra vez, calculo yo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, control policial. Me pararon. Todo el mundo pararon, preguntaron para dónde iba, a los locales les piden la cédula y con la cédula chequean obviamente algún tipo de multa impaga, algo de eso, pero a mí me preguntaron para dónde iba, le dije que iba para la frontera, que iba a Zapotillo, me dijo bueno, que tenga buen viaje y me dejaron pasar. Sigo bajando, se está poniendo verde, de a poquito. Esta ruta es el parque de diversiones para el motociclista, ¿eh? No creo que sea una ruta para venir demasiado fuerte, pero yo vengo en unos 60, 70 kilómetros por hora. Me estoy divirtiendo, la estoy pasando lindo y no me siento que esté exigiéndome demasiado. Y mientras tanto es una curva detrás de la otra, así que inclinado para un lado, inclinado para el otro. Sigue subiendo la temperatura, ahora estoy en 26 y calculo que seguirá bajando a medida que me descuelgue de la montaña. Muy bonito, muy divertido, recomendable la E35. Pensé que me iba a salir del desierto y miren, nada, sigo igual de metido dentro del desierto que antes. He bajado un montón, estoy a 33 grados ya. Pensé que me iba a meter en zona verde, así que seguimos corriendo. Todavía me quedan 2 horas hasta donde yo quiero ir. La verdad que Ecuador tiene de todo, para venir y disfrutarlo. Muy recomendado, muy recomendado. Me voy súper impresionado, positivamente impresionado de Ecuador, creo que ya lo dije, me ha gustado mucho. Es como Nicaragua o como Guatemala, uno no se espera, El Salvador uno no se espera, uno no sabe, no se espera, piensa que hay peligro, que esto, que está malo, que está todo roto, y no. Nada que ver, tiene unas bellezas espectaculares, tiene unas rutas que están muy buenas, tiene la gente que es espectacular. Bueno, acá tengo la división, a donde yo tengo que ir es para el otro lado, para la derecha. La ruta sigue hacia la izquierda. Hola. Más adelante a la derecha, estacionarse por favor. Bueno. Paró la policía. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Sí, ¿hasta dónde va usted? Hasta Zapotillo. A Zapotillo, muy bien. Sí, para cruzar a Perú. Correcto. El documento, el DJT de la moto, ¿usted ingresó por Tulcán? Entré por Tulcán. Ya, ahí debe dar un documento que se llama el DJT, Declaración Juramental de Turista, para que pueda atravesar Déjeme que lo mire, tiene que estar en el baúl. A ver, deme un segundo.
Esta es la ruta E68, gente. Voy subiendo otra vez en dirección como suroeste, para que se den una idea, y el objetivo es bajar como quien va hacia la costa. Voy a estar bastante lejos de la costa todavía cuando llegue a la frontera, pero esa es la intención. Todavía creo que tengo que unirme a una de las troncales más importantes para terminar de ir hacia la frontera, pero por el momento esta es la ruta, se la ve bastante bien, un poquito, hay un viento de la miércoles, muy árido. Es lo único que es lamentable, digamos. Esto es bosque nativo de área seca, por lo que leí, y hay que protegerlo porque se prende fuego, le prenden fuego. Mucho viento, mucho viento. Posiblemente estamos por enganchar el Abra, estamos por agarrar el Abra para bajar para el otro lado, vamos a ver. Esto es Célica, una ciudad en las nubes. Está literalmente en la pura punta de la montaña. Miren allá abajo. ¡Qué bárbaro! Me preocupa que Google otra vez me ha mandado por lo que no sería la calle principal, y entonces no sé si la ruta vuelve a ser por acá abajo o si simplemente ya me mandó para las coñas. Acá hay cartel, por lo menos la 64 seguía para allá, para aquel lado. La 64 seguía para allá y esta sigue para este lado. Vamos a ver qué les parece. El paisaje está muy bueno de todas maneras. Acá estoy pasando por Dominguillo, se llama. Miren el tremendo estatuón de la Virgen del Rosario que tienen acá. A pesar de que, digamos, la gran mayoría de Ecuador, la reina del cisne, la Virgen del Cisne es la más venerada, pero he visto bastante del Rosario también. En esta ruta convergen todos los caminos, desde allá abajo, desde acá arriba, vienen todos para acá, pero como que no hay pueblo, es solamente fincas y fincas. No sé ni qué nombre tiene el camino. Pasé por un pueblito que se llama Cruz Pamba. Digo, bueno, voy a ver si consigo algo para comer. No hay nadie en el pueblo, está todo cerrado. Todo cerrado. Parece que hoy toca, queda una hora hasta la frontera, toca comer en la frontera, Tengo medio hambre, Me quedo sin agua también, eso me preocupa más que todavía que el tema del hambre, porque está haciendo calor. Pero bueno, vamos a ver si lo solucionamos, y si no, una hora más no se muere nadie, Lamentablemente me llenaron la comida de cilantro a pesar de que les pedí que no, y el pollo estaba seco como cecina más o menos. Así que comí poquito y sigo viaje. Estoy a 35 minutos del borde, me he conseguido un lugar para quedarme, pero voy a ir a ver si está abierta la frontera. Capaz que ya me voy para el lado de Perú. ¿Qué más me voy a quedar haciendo acá? Cortan la luz y eso. Yo estoy tan cerca. Fuera más tarde me quedo de este lado para pasar en la mañana, pero mañana es domingo y entonces no estoy seguro cuáles son los horarios de la frontera el domingo. Y bueno, creo que voy a ver si me puedo pasar para el otro lado y listo. Ya casi no me queda dinero efectivo, así que mejor rajo y me voy. Sabanilla es esto. Ya casi llegamos, Ya empalmé con la otra troncal, que es la ruta 25. Viene de Guayaquil, creo, un poco más sobre la costa. Estoy apenas a 35 minutos de la frontera, así que ya estoy casi ahí, menos de 35, 25, casi del otro lado. Sigue haciendo calor, estoy en 32 grados. Me habían dicho que hacía calor para acá, pero no me di cuenta que podía ser así de caliente. Por suerte ya he abierto la campera y ahora me corre el aire por dentro, me venía asando. Qué día hoy, qué día. Disculpe, ¿migraciones dónde queda? ¿El de Ecuador queda acá en el puente? Me dijeron que está en el centro acá. Allá está cruzando para Perú ya. Ahí está migración de Ecuador también. Y del otro lado del puente. Tiene sentido, ¿no? Bueno, muchas gracias. No le escucho. ¿Por dónde? ¿Por acá mismo? ¿Por adentro del pueblo? Porque hay 20, pues la ruta son como 20 y pico de kilómetros. En el redondel. Y me voy para el puente derecho. Al lado del puente va a estar, ahí antes. Muchas gracias. Bueno. Cambio de planes, me dicen ahora que está en el puente, no entiendo yo. Cosa interesante, Me voy para allá.
Voy a agarrar la ruta por donde venía. Ahí me voy ahí para el puente. Y del puente, si no la encuentro, me vuelvo para acá a seguir buscando. Tiene sentido. ¿Qué va a hacer acá la migración? Pero bueno, mis amigos me dijeron que era acá y yo creí. Que estoy llegando al puente y acá van a estar aduana y migraciones. Aduana de Ecuador. ¡Pum! Y migraciones. Vamos a irnos de Ecuador entonces. Vamos. Y así me voy de Ecuador, gente. Muy agradecido de todo lo que pude conocer, de la gente que me acompañó en el viaje, de los amigos que hice. Y ahora voy a entrar a Perú, pero eso se los muestro la semana que viene. Gracias, gente. Chao.